Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero ir rápidamente a la Biblia, hermanos, bajo un título muy, pero muy importante hoy en día. Evidencias de un verdadero despertar. Diga conmigo, evidencias de un verdadero despertar. Y quiero llevarlo a través de la palabra de Dios. Hay una porción en el libro de los Hechos, hermanos, que habla de una manera muy fuerte acerca de lo que fue la evidencia de la iglesia del primer siglo, y quiero que lo analicemos a la luz de la palabra de Dios. O sea, este no es un mensaje, hermano, así tan técnico, es un mensaje bíblico, es algo que menciona la Biblia. Así que yo le pido, por favor, abra su Biblia, abra su teléfono, abra su tablet, lo que usted tenga ahí, y vayamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Y dice de la siguiente manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Digan conmigo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, hermanos, cuando yo leo estos versículos en la palabra de Dios, bueno, de hecho, cuando yo estaba leyendo estos versículos del libro de los Hechos, hermanos, esto se conoce como el vivir de los primeros cristianos. Cuando yo empiezo a leer estas palabras, hermanos, escritas por el doctor Lucas, me doy cuenta, hermanos, en algún momento que había algo que estaba sucediendo desde el principio, cuando el día de Pentecostés llega, cuando los discípulos están en el aposento y durante 10 días esperan la promesa y están todos ahí esperando. Y me doy cuenta que cuando viene el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama en aquel lugar, hermanos, y empiezan todos a hablar en lenguas y son llenos del poder de Dios, me doy cuenta que a partir de ese momento se activa una evidencia, pero fehaciente, de que el poder de Dios, hermanos, estaba en la vida de los primeros cristianos. Creo que es importante, amada iglesia, que entendamos algo esta mañana. Necesitamos entender, hermanos, que si no hay evidencia, la gente no podrá creer que Dios verdaderamente puede cambiar. Yo le doy la bienvenida. Aquí está mi hermano Israel. Israel, un aplauso para mi hermano Israel. Sabe, hermano, mi hermano Israel, desde la vez que el pastor lo presentó un miércoles acá, lo ganamos para el Señor allá en el centro de San Salvador. ¿Sabe una cosa? Esta mañana hay bautismos y esta mañana él se va a bautizar. Y yo le doy la gloria y honra a Dios, porque necesitamos entender, hermanos, que el evangelio no es un juego. El evangelio no es una pasadera. El evangelio no es, hermanos, para decir hoy sí, mañana no. El evangelio es ahora. El evangelio necesitamos, hermanos, evidenciarlo con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y a mí me impactó mucho, hermanos, estos 5 versículos, a tal grado, hermanos, que yo pude identificar 5 evidencias que los de la iglesia primitiva tuvieron al momento de un despertar, al momento del mover del Espíritu Santo de Dios. Pero mire, este es uno de los versículos que se considera como la vida de los primeros cristianos. Ellos empezaron a tener evidencia de que algo había pasado en su vida. Y a mí me llamó la atención un poquito la palabra evidencia, y la fui a investigar porque la hemos escuchado mucho. Hemos escuchado la palabra evidencia. Generalmente se ocupa, hermanos, más para la parte de la policía, de los detectives, porque ellos tratan la manera, hermanos, de tener algo que verdaderamente inculpe a otra persona y encontrar lo que verdaderamente es. Y yo encontré, según el diccionario de la Real Academia Española, que evidencia, hermanos, es certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar.
Yo no dudo, hermanos, que de los que estamos acá y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no dudo que Dios, hermanos, está haciendo milagros y prodigios a través de usted. Porque cuando nosotros evidenciamos el poder de Dios en nuestra vida, la mayoría, diga conmigo, lo puede ver. Pero ¿qué pasa con el que no se ve? ¿Qué pasa cuando alguien dice, yo no sabía que vos eras cristiano? Es que si no me decís, porque ahora, hermano, está de moda decir, soy cristiano. Y más para los muchachos, cuando andan queriendo buscar una relación, de repente no dicen que son cristianos, pero cuando la muchacha dice, es que yo soy cristiana, es que yo también, le dice. Y a veces cuando nos conviene decimos que somos cristianos, y la policía lo para, hermano, y lo quieren chuchar, y usted, no, yo soy cristiano, y ahí van con la Biblia, ¿verdad? Pero la evidencia, hermanos, va más allá del simple hecho de decir que somos, sino de lo que verdaderamente Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y sabe, un diccionario teológico, por ejemplo, describe así la palabra evidencia. Significa algo propiamente visible. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Voltea al que tiene a la par. Vea al que tiene a la par, por favor, el que está enfrente o atrás. Y si está en su casa, hágalo también, pero véalo. ¿Se ve la evidencia de Dios en la vida del que está ahí con usted? Usted dirá, pastor, bueno, qué difícil, ¿verdad? Pero a veces alguien dijo por ahí que el Espíritu da testimonio, ¿verdad? Porque uno se acerca a alguien y uno dice, yo sé que él algo tiene que no es muy así, muy normal. Y es que uno le dice, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Y cómo sabía? No, es que el Espíritu me hizo sentir que usted era cristiano. Pero generalmente la gente que no conoce a Dios va a tener que esperar ver una evidencia en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, significa algo propiamente visible, claro a la mente y totalmente evidente. Ok, quiero que veamos rápidamente, hermanos, porque el tiempo es muy corto, pero estos principios a mí hermanos, me impactaron de una manera que yo sentí en mi corazón que debía compartirlo en este tiempo con ustedes. Y hay 5 principios o 5 evidencias bíblicas que sucedieron en la vida de los primeros cristianos, demostrando un verdadero despertar. Desde el capítulo 2, versículo 43 al 47 del libro de los Hechos. La primera evidencia, hermanos, a ver si usted quiere anotar, la primera evidencia, tenían temor. Oiga esto, ya que muchas maravillas y señales sucedían. Ahí está el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La primera evidencia, hermanos, es que sobrevino temor. ¿Sabe? La palabra temor aquí, porque hemos aprendido nosotros que el temor, cuando dice la Biblia tener temor a Jehová, siempre se relaciona con el respeto, la reverencia a Dios. Pero sabe, buscando, hermanos, esta palabra aquí en el libro de los Hechos, en el griego, es una palabra que significa, bueno, la palabra es phobos. Digan conmigo, phobos. Esa es la palabra griega que está aquí cuando dice y sobrevino temor. Y sabe que la palabra phobos, hermanos, significa fobia. De ahí viene la fobia. ¿Cuántos tienen alguna fobia aquí, hermanos? Miedo a la oscuridad, miedo a engordar, miedo a enflaquecer. Yo no sé, la fobia es de todo estilo. Pero aquí viene, hermanos, directamente la palabra phobos, que es fobia, miedo, terror o intimidación. Entonces me lleva a pensar en el texto, hermanos, que cuando las personas empezaron a ver esto, sobrevino un temor, vino una fobia, vino un miedo, hermanos, como cuando alguien diga, no, le dice el vecino al otro vecino, no te metas con ella, porque ella es una cristiana, hija de Dios. Tenerle cuidadito, porque quien se mete con ella se mete con el de allá arriba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos generar también eso entre la comunidad? Y no estoy hablando de un temor como crearon, por ejemplo, las pandillas en nuestro país. Ellos generaron intimidación, temor, miedo, pero nosotros no generamos, hermanos, un temor o un miedo, sino la gente se admiraba por lo que estaba sucediendo. ¿Qué está sucediendo en la vida de su familia, en su negocio, en su espacio? Que la gente pueda decir, no, wow, yo admiro a este hermano, a esta hermana. Algo está pasando con él y yo tengo que identificar qué está pasando con él. Sabe, a nuestra iglesia, hermanos, han estado viniendo personas que, número uno, nos ven por las redes sociales y dicen, yo quiero ver qué está pasando allá. Por lo menos en el ministerio de jóvenes así nos ha tocado. Muchos que han venido y nos han dicho, yo los vi por redes sociales. Yo dije, yo tengo que estar ahí.
Otros han venido a la iglesia, hermanos, y de repente se han identificado porque sintieron que había algo que los estaba atrayendo. Y no es este lindo edificio, no es la cara bonita que tenemos usted y yo, sino que lo que atrae a la presencia de Dios es la misma presencia del Todopoderoso que está en cada uno de los creyentes. Eso es lo que nosotros hacemos, hermanos, como diferencia. Entonces, hermano, fíjese qué interesante. Tuvieron miedo, pero ¿miedo de qué? Tuvieron temor porque vieron, hermanos, maravillas, prodigios, señales, y dijeron: con estos no nos metamos. Miren, no era cualquier cosa lo que estaban viendo. Había una fuerte evidencia. Nadie podía negar lo que estaba pasando. Había una fuerte evidencia en los discípulos, hermanos, que otros tenían la capacidad de verlo con sus propios ojos. Había un respaldo del poder de Dios en sus vidas. Cuando hay un verdadero despertar, hermanos, otros verán en usted la evidencia de un cambio genuino. Cuando hay un verdadero despertar, otros van a empezar a identificar lo que está sucediendo con usted. Y eso pasó con los discípulos. ¿Qué sucedía con ellos? Las señales los perseguían, dice Marcos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en su mano y no les picará, comerán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Sabe? Este versículo muchos misioneros lo aplican. Cuando vamos a las misiones, hermanos, empezamos a comer otras cosas que nunca las habíamos comido. Y yo cuando veo a alguien que está haciendo un trabajo misionero y de repente, ay no, ¿y qué es eso? Cómaselo, hermano. Si la Biblia dice que comerá cosa mortífera y no se va a morir. Y hay muchos misioneros, hermanos, que han tenido que comer cosas que en su vida habían comido, hermanos. Gusanos, no sé, por ejemplo, el famoso cuy de allá del Perú, ¿verdad? Que creo que el hermano Armando sí lo ha comido, ¿verdad? Más o menos, dice. Pero sabe, tenemos evidencias de que Dios verdaderamente hace que las señales los sigan. La segunda evidencia, hermano, vaya conmigo por favor. Dice la Biblia que estaban juntos y todo lo tenían en común. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Digan conmigo, todas las cosas. ¿Sabe? Esto me llevó un poquito a tener un poco de problema, hermano. Porque usted dirá, pastor, pero en estos tiempos, hermano, qué difícil es en estos tiempos aplicar esta evidencia que tenía la iglesia primitiva. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que alguien llega por ahí y sabiendo que usted es cristiano le dicen, ayúdeme? Y usted tal vez puede, pero dice, me da temor, me da miedo, porque estamos en un tiempo, hermanos, donde uno no sabe qué puede pasar. Y esto me llevó un poquito, hermanos, a chocar con este pensamiento. Miren qué interesante. Pero también lo vemos, hermanos, en el capítulo 4, versículo 32 al 37. Yo les quiero leer nada más una parte para que ustedes vean lo que dice verdaderamente la Biblia. El capítulo 4 de Hechos, versículo del 32 al 37, ahí lo detalla exactamente. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos, digan conmigo, ningún necesitado. No me lo voy a tomar a mal, pero ¿cuántos necesitados habemos en la casa de Dios esta mañana? ¿Cuántos necesitados habemos? A veces no solo de cosas materiales, a veces una palabra cambia todo, a veces un tiempo para orar hace la diferencia. Entonces dice, hermano, que no había entre ellos, versículo 34, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y oiga esto, hermano, porque nuestro pastor nos ha enseñado un principio fundamental, que usted tiene que servir con dirección. Amén.
Cuando el pastor dice, hermanos, sirva con dirección, le está diciendo en la iglesia, hermanos, hay directrices bien establecidas, cómo usted tiene que hacer las cosas. Pero muchas veces, hermanos, porque no nos sentimos bien posiblemente con otros, o porque estamos tratando de ganar algo para nosotros mismos, a veces empezamos a hacer cosas fuera de la directriz que Dios ha establecido. Que alguien podrá decir, pastor, mire, no, si yo ya estoy evangelizando, pero por lo menos, hermanos, nosotros aquí no tenemos el dato de evangelismo. Que alguien pueda decir, pastor, no, yo voy a orar por los enfermos. Sí, pero ¿en nombre de quién va? En nombre suyo, porque aquí ni siquiera sabíamos que estaban haciendo esto. Y sabe, cuando ellos vendían las propiedades, no llegaban a decir, venga hermano, yo le voy a dar lo que acabo de vender, se lo voy a entregar. No, siempre iba, hermanos, en la mano de aquellos que Dios había puesto a dirigir el pueblo en ese entonces, eran los apóstoles. Y por eso dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Y decía entonces, versículo 36, y ahí habla de un tal José, y vemos, hermanos, cómo se da. Pero aquí hay algo interesante. En el capítulo 5, hermanos, se da un problema. Todos conocemos la historia de Ananías y Zafira, aquellos que vendieron de repente una propiedad y no dieron todo, hermanos, y se lo empezaron a guardar. Y luego usted conoce la historia, llegaron y ellos murieron por lo que hicieron, porque pretendieron engañar al Espíritu de Dios. Es interesante, hermano. Es interesante, hermano, que nosotros verdaderamente necesitamos de alguna manera tener la unidad que todos estos tenían. Y cuando decía que estaban todos juntos, hermano, y que todos lo tenían en común, vemos claramente que esto habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y sobre todo, hermanos, también entendamos que no es lo mismo unidad que uniformidad, porque a veces, hermanos, creemos que por tener unidad todos tenemos que pensar igual. Y aquí en este auditorio, como los que nos puedan estar viendo, hermanos, a través de las redes sociales, todos podrán decir esto, pastor, pero todos tenemos mentalidad diferente. Usted podrá estar de acuerdo de cómo se ha pintado la iglesia, de cómo se ha hecho el trabajo aquí, cómo se ha hecho, otro posiblemente dirá que no, pero hermanos, en la unidad hay diversidad de pensamientos, pero la uniformidad es lo que nos lleva a mantenernos todos bajo una misma visión, bajo un mismo objetivo. Que aunque a mí no me agradan algunas cosas quizás, pero yo sé que tengo que llegar a la meta de algo que Dios ha establecido para lo que se tiene que hacer en la obra del Señor. Y esa es la diferencia. Ellos no pensaban igual, hermanos, pero sin embargo la segunda evidencia es que estaban juntos. ¿Sabe que cuando el Señor les dijo no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, quédense allí esperando la promesa? Algunos dijeron, pero por ejemplo, Pedro haber dicho, pero ¿cómo vamos a hacer, Juan? ¿Qué vamos a estar haciendo durante todo el tiempo? ¿Y a qué horas te dijo el Señor que venía la promesa? No, yo no sé. Él solo me dijo que tenía que estar ahí y reunir a todos los que pudiesen. Pero ahí estaban, hermanos, quizás algunos pensando al primero, al segundo, al tercero, al cuarto día, hermanos, desesperados, pensando algunos, yo tengo que ir a trabajar porque tengo deudas que pagar. Quizás estaban con diferentes pensamientos, pero tenían uniformidad, se encontraban juntos esperando la promesa. Mire, desde ese tiempo vemos que la obediencia verdaderamente trae un resultado favorable y un despertar muy efectivo, porque sin unidad, hermanos, no hay bendición de Dios. Voy a repetirlo una vez más: sin unidad en el cuerpo de Cristo, la bendición de Dios no viene. Y si usted no lo cree, pues el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? No, estamos, ¿cómo dice? Habitar juntos en armonía. Y al final, hermanos, de este capítulo menciona que es ahí donde el Señor envía la bendición y la vida eterna. Así que si usted quiere más bendición para su vida, por favor, hagamos la evidencia que los discípulos hicieron, hermanos, o los primeros cristianos, es que mantengámonos juntos. Hermanos, apoyemos la iglesia, apoyemos los ministerios, apoyemos las actividades, apoyemos el evangelismo, apoyemos, hermanos, todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque aunque hayan cosas que a usted no le agradan, pero usted sabe que Dios ha dado una misión aquí en la tierra, y es ganar almas para el reino de los cielos. Tenemos que llegar a esa meta, hermanos. Tenemos que llenar este lugar de personas que necesitan el amor de Dios. Y bueno, ¿por qué es importante entonces la unidad para un despertar?
porque ahí desciende la presencia de Dios, porque se tiene un fin común, porque la unidad, hermanos, dice un dicho, esto no dice la Biblia, hace la fuerza. Cuando somos más unidos, somos más fuertes. Cuando las familias están más unidas, son más fuertes para salir de los problemas. Cuando los amigos son más unidos, entonces pueden ayudarse mutuamente. Cuando toda la iglesia está unida, hermano, entonces empezaremos a ver, hermano, las cosas que verdaderamente la iglesia necesita hacer, y dejaremos de ver aquellas cosas que no tienen ningún sentido. La unidad en el cuerpo de Cristo es sustancial para ver un avivamiento. ¿Cuántos lo creen esta mañana? La tercera evidencia, hermanos, se ayudaban según la necesidad que cada uno tenía. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Hoy en día, como les dije, hermanos, anteriormente, es complicadísimo hacer esto, pero aún sucede. Aún vemos, hermanos, aquellas personas que llegan y le dicen: hermana, venga, fíjese que Dios me ha puesto en mi corazón que le entregue esto. Yo no sé por qué. Hermano, yo lo he recibido hasta de jóvenes que han llegado y me dicen: pastor, aquí está. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer, pero aquí está. Pero yo decía unos minutos atrás que hay una situación de mucha complejidad con esto, hermano, porque algunos dirán: ¿por qué, pastor? ¿Por qué hoy en día la iglesia no ayuda como la iglesia primitiva? Porque está la queja, ¿no? Está la queja de que muchos dicen: pero si allá dice que vendían sus casas, venda su casa, pastor. Yo no tengo. Venda su casa, pastor, y reparta todo. Qué bonito es cuando se vende algo, hermano, en una familia, por ejemplo, y de repente viene el patriarca y le dice: hijo, aquí está tu parte. Y él me dice: ay, al fin puedo tener esto en mis manos. Qué bonito se siente cuando se reparte, ¿verdad? Por eso es que, mire, la unidad tiene que ver incluso con los pequeños detalles. ¿Sabe? El día de ayer que viajábamos por 14 horas, creo que fueron 12, 8, 9, bueno, yo sentí como que era todo el día, hermano, pero en el autobús, hermano, veníamos con todos los hermanos médicos, venían jovencitos, adolescentes, venían ancianos. Mire, era una diversidad, hermano. Y perdón el hebreo que voy a utilizar, pero veníamos relajeando todos. Y en algún momento todos sacaban algo de comer, hermano, pero da pena cuando uno saca algo de comer y empieza a sonar, ¿verdad? Y todo el mundo se calla y escuchan el crujir y todos así, porque todos están esperando el qué, que uno ofrezca. Por eso es que con mi esposa llevamos una maleta llena de un montón de chips y un montón de cosas, porque media vez abríamos algo, todo el mundo levantaba la cabeza: hermana quiere, usted quiere, y usted, y bebidas aquí, allá, hermano. Mire, no teníamos que gastar nada, porque desde que fuimos hasta que venimos, todos nos compartíamos las cosas. Pero usted dirá: pastor, pero eso sí está bonito, ¿verdad? Y un churro lo puedo compartir, pero que venda mi carro y que le dé la parte a quien yo no conozco, ¿cómo lo voy a hacer? Es muy complicado, hermanos, pero yo traje lo siguiente. Le voy a dar la clave para entender que ellos se ayudaban según la necesidad que cada uno tenía. La clave, hermanos, era que mantenían una vida evidente y verdaderamente dando el fruto del Espíritu de Dios en sus vidas. Cuando una persona se encuentra, hermanos, verdaderamente dando fruto evidente del Espíritu de Dios, nadie creará prejuicios en usted. Aquí, pero yo lo que le quiero decir es: pastor, pero entonces yo necesito ayuda. Sí, pero ¿qué tanto usted manifiesta la evidencia de Dios en su vida? Usted tiene que entrar primero en un despertar personal, y luego el Espíritu Santo empezará a tomar personas que les llevarán, hermanos, a usted de la necesidad que usted tiene. ¿Sabe? El problema es, hermanos, que ahora también es fácil el engaño y es fácil también el poder mentir. ¿Sabe? En el engaño Dios no da ayudas, pero hay mucho que se puede hacer con aquello de la necesidad de los demás. ¿Saben? Nosotros todos los jueves salimos a repartir este alimento, hermano, y no lo hacemos ni siquiera con los recursos propios. Hay hermanos de otros lugares que nos traen la comida. Nunca nosotros quizás hemos puesto nuestra parte, hermanos, quizás un centavo para hacerlo, solo la disposición, nuestros vehículos, la gasolina, etcétera, para poder ir.
pero sabe que estamos recogiendo ropa ahorita porque queremos llevarla en Navidad, porque queremos, hermanos, poder bendecir a la gente que está sin hogar y que en algún momento se puede dar. Desde esos pequeños pasos, hermanos, usted empieza a entender la evidencia del poder y el despertar del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted dice, mire, pastor, yo aquí tengo poquitos pares de zapatos, son como 20, pues voy a desligarme de unos 10 y se los voy a llevar ahí. Pero ojo, hermanos, son zapatos buenos. No son zapatos que ya se le sale la lengua. No son zapatos que dijo es que no me gustan. No, lo que a usted le gusta, délo y tráigalo, y habrá evidencia que alguien dirá, hubo un buen samaritano que dijo aquí, yo entregué mi ropa, entregué mis zapatos, y alguien lo está recibiendo con intensidad. ¿Por qué? Porque sabe, hermanos, que hay una evidencia que Dios ha tocado corazones. Sabe, el primero en darnos ropa para este proyecto que tenemos es nuestro pastor, y le agradecemos por eso, porque ya nos dio la ropa lavada y planchada para poderla regalar. Pero eso es parte, hermanos, de la evidencia que tenía la iglesia primitiva en aquel entonces. Miren, esto tiene que ver con algunos principios que tenían ellos. Tenían sus convicciones bien fundamentadas, sabían en lo que creían. 2, habían sido guiados por el Espíritu Santo. 3, no había malicia en ellos ni en lo que hacían. Y 4, lo hacían para beneficiar la obra de Dios. Con estos 4 principios sí podemos nosotros entender cómo podemos ayudar a otros en una necesidad. Evidencia número 4, perseveraban cada día en el templo. Y esto me encanta, hermanos. Digan conmigo, y comían. Vamos, díganlo, hermanos. Yo sé que usted no ha desayunado todavía. Y comían. ¿A dónde comían? En los restaurantes. ¿A dónde comían? En las casas. Hermanos, la cuarta evidencia de un verdadero despertar es que ellos perseveraban cada día en el templo. Y a mí, yo subrayo, hermanos, esta frase, cada día, porque un énfasis muy importante tiene, hermanos, cuando dice cada día. ¿Cuántas veces nos reunimos nosotros en la iglesia, hermanos, durante la semana? Bueno, venimos domingo a uno de los 2 servicios. Algunos venimos los miércoles y otros posiblemente en algún ministerio de mujeres jóvenes u otro ministerio de hombres. Y nos congregamos quizás unas 3 veces a la semana, hermano. Y aún así venimos tarde, como dijo el pastor el domingo pasado. Y de alguna manera estamos preocupados porque he dejado ahorita el niño en la sopa, no, comer la sopa en el fuego, y tengo que regresar porque tengo actividades que hacer. Hermanos, para que exista una evidencia de un verdadero despertar, hay hambre por estar en la casa de Dios. Hay hambre, hermanos, por levantarse el domingo temprano y decir, no importa lo que haya pasado esta semana, yo voy a estar en la casa de Dios. Y la gente lo ve, pero cuando no, la evidencia se ve. Hermano, no lo vi en la iglesia. Ay, hermano, mira qué cansado está. Hermano, mire, fíjese que hay actividad. No creo, fíjese que ya tengo compromiso. Perdón, hermano, yo estoy tratando de sacar los principios de lo que sucedía en la iglesia primitiva. Esto estaba pasando en ese momento. El despertar había en ellos un gran deseo. Mire, la palabra clave aquí es perseverancia. Note que dice que cada día en el templo y en las casas. Claramente, hermanos, esta es una evidencia más de un verdadero despertar. El día que usted haga de la casa de Dios un día deseable, ese día usted empezará a dar evidencia que hay un despertar en su vida. Para otros le va a caer mal. Para otros le van a decir, ya vas otra vez para la iglesia. Y otra vez para la iglesia, y solo en la iglesia, y solo en la iglesia. Ajá, porque ya se están dando cuenta que verdaderamente hay una pasión en usted por estar en la casa de Dios. El problema va a ser el resultado, porque aquel que se aleja no tiene buen resultado, pero el que se acerca, hermanos, entonces empieza a ver la bendición en su vida, y otros empiezan a ver que hay bendición por aquí, por allá, por aquí, por allá, y dicen, ¿y qué estás haciendo? Simplemente estoy sirviendo a aquel que paga bien, al que está en los cielos, y yo aquí quiero seguir haciéndolo. ¿Sabe? Porque eso es lo que hacía la iglesia y lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Anhelar estar en la casa de Dios. Por eso les decía, hagamos del día del Señor, hermanos, un día deseable. Dice Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hermano, que cuando vengamos a la casa de Dios no vengamos a regañadientes. Que cuando vengamos a la casa de Dios no vengamos, hermanos, quizás durmiéndonos. Hermanos, báñense con agua helada mejor para venir despierto.
No ponga el agua caliente, véngase. Y cuando estén las alabanzas y los hermanos cantando, hermanos, póngase de pie, levante sus manos y alabe al Señor, hermanos, para que estemos juntos adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y también dicen las casas. Había un fuerte deseo de hacer simplemente dos cosas: partir el pan y comer juntos. Pero además también le añade, con alegría y sencillez de corazón. No hay nada más bello, hermanos, que llegar a un hogar y alguien le ofrezca comida con sencillez y con alegría, hermano. Nosotros lo hemos experimentado. Bueno, nunca hemos experimentado un lugar donde no se haga con alegría, pero ver aquello, hermano, que la gente quizás lo único que tiene ahí lo comparte. Y hace poco estábamos en una célula allá en Versalles y llevamos a unos hermanos de Marsella. Y me acuerdo yo que ellos nos dijeron, los vamos a ir a dejar, y cuando los fuimos a dejar, quédense, coman. Y mire, hermano, para uno que le digan coman, es como, no sé, como que le digan sí, quédese, agarre lo que quiera. Y mire, hermano, no se imagina usted con qué sencillez nos habían regalado unos choricitos, hermano, en la noche, con frijolitos así bien fritos. Y uno decía, Señor, por favor, bendícelos, porque ellos están dando de lo mejor que tienen, pero lo hacían con alegría y sencillez de corazón. O sea, la idea era de llegar a compartir. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Cuando se reunían en las casas y partían el pan y lo comían juntos, la idea era llegar a compartir, no llegar a criticar, no llegar a destruir, porque lo contrario a lo que se puede estar haciendo, hermanos, que la iglesia primitiva hacía, es que hoy se ocupen las casas para llegar a hablar del culto. Hoy se ocupen la casa para llegar a hablar de las cosas de la iglesia. Como decía mi esposo una vez predicando allá en San Miguel, decía, cuando la gente va e invita a comer tacos al pastor. ¿Y cuáles son esos? Aquellos que se comen al pastor. Todo el mundo hablando del pastor y diciendo cosas de la iglesia. La iglesia primitiva no hacía eso, hermanos. Se reunían con alegría y con sencillez de corazón. O sea, daba la idea, hermanos, de solo llegar a compartir. Pero como digo, hoy en día ha cambiado. Hoy en día, hermanos, con el perdón, pero muchas veces se ocupa todo esto para hablar cosas que envenenan a otros en algún momento y no ayudan a que la obra de Dios siga caminando. Y la última, la quinta evidencia, hermanos, de un despertar verdadero es que alababan a Dios. Había favor con el pueblo. Oiga estas frases, hermanos, porque vienen directamente del texto. Alababan a Dios, había favor con el pueblo, y esto es lo que me encanta, y se añadían creyentes cada día a la iglesia. Ahora, yo no quiero que ustedes se sientan mal, pero voltee a ver alrededor, hermanos, y diga, Señor, ¿hay una evidencia del despertar de Dios en este lugar? Porque hemos dicho en muchas ocasiones, y nuestro pastor lo ha dicho también, hermanos, que avivamiento no tiene que ver, hermanos, con cultos alegres y fogosos. Avivamiento no tiene que ver, hermanos, con hablar en lengua solamente y que alguien pueda brincar y todo. Avivamiento es un cambio genuino. Cuando usted se arrepiente, cuando usted cambia de rumbo en su vida, cuando usted antes hacía lo malo, ahora ya no. Cuando usted viene a la casa de Dios y empieza a obedecer, a escuchar y obedecer la voz de Dios, y empieza a ver evidencia en su vida de que usted está aportando para la obra de Dios, y que muchos vengan a los pies del Señor. Si usted y yo necesitamos, hermanos, verdaderamente refrescarnos en este tema de avivamiento, por favor, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor que había un deseo de hacer algo, alabar juntos a Dios. Amén. Había también, hermanos, el deseo de que todos estuvieran unidos, porque la Biblia dice que todos hemos sido creados para alabanza de su gloria. Esto lo tenían bien claro la iglesia del primer siglo. Además tenían el favor del pueblo. Hermano, la gente, aunque no era creyente, tenía el favor del pueblo. ¿Sabe? El pueblito en el que fuimos ayer, lo que yo pude notar, hermanos, que la gente no era cristiana, no eran cristianos evangélicos, pero el favor del pueblo estaba con la iglesia. Prestaron la biblioteca municipal. Pusieron a disposición un montón de... Cuando hay, hermanos, una evidencia de un despertar, hasta los impíos pone el Señor de rodillas delante de usted. Cuando hay verdaderamente un despertar en alguien, Dios pone la gracia de su Espíritu Santo para bendecirlo a usted. Y si usted lo cree, diga un fuerte amén. Porque su jefe le va a aumentar en este último mes del año. Porque hoy la casa le va a salir más rápido con ese banco. Va a poner gracia a Dios en usted. Pero por favor, genere una evidencia fehaciente del despertar que está sucediendo en su vida.
Tenían el favor del pueblo. Este es un fuerte vínculo que tenían con los demás, llámese vecinos, sociedad, familia, etcétera. Y sabe, hermanos, y a mí lo que me encanta verdaderamente, para cerrar con broche de oro, la iglesia primitiva evidenció que muchos eran los que se añadían ese tiempo a la iglesia. Ahora, alguien dice por ahí que cuando alguien hace lo mismo esperando tener resultados diferentes, no lo va a lograr. Si nosotros hemos dejado la evangelización, hermanos, si hemos dejado el mover del Espíritu Santo, si estamos dejando la oración, porque créame que a veces lo digo así porque yo estoy ahí, yo soy el que estoy en la oración y a veces me da lástima, hermanos, ver a 4 o 5 que estamos orando en las mañanas, los domingos o a veces los miércoles, no hay nadie. Y las mujeres pues vienen a orar los días jueves, pero saben una cosa, hermano, dice la palabra del Señor que con uno, hermanos, que tenga el poder de Dios, con uno que doble rodillas, con uno, hermanos, que se arrepienta de corazón y que empiece a clamar por otro, el Señor puede traer un favor increíble. Pero ¿sabe lo que a mí me encanta, hermano? Que la iglesia primitiva cerró con broche de oro. La verdadera evidencia de un despertar en la iglesia es que se añadían o se añadan más a la familia del Señor. Quiero hacer esta pregunta, hermano, no quiero que se sienta mal, pero quiero que sí reflexione. ¿A cuántos ganó esta semana para Cristo? ¿A cuántos le dijo usted, mira, veo tu problema, tu necesidad, yo te voy a testificar lo que Cristo hizo en mí? ¿A cuántos ustedes ganó esta semana? ¿A cuántos usted procuró traer a la casa de Dios a alguien, gastando por lo menos unos $5 en combustible por irlo a traer al lugar donde tenía que estar? ¿A cuántos? Porque yo sé que hay muchos que lo hacen, pero los que no lo hacen, hermanos, no evidencian que verdaderamente quieren ver el despertar en la casa de Dios, en el templo cristiano. Pero siempre se daba, hermanos, que en tiempos difíciles había un remanente. Había un grupo de hermanos, de personas, de cristianos que se mantenían firmes y empezaban a adorar al Señor. Yo le pregunto, hermanos, ¿a cuántos va a ganar de aquí en adelante para traerlo a la casa del Señor? Que no sean sus propósitos para el próximo año. Decir, hermano, yo el próximo año me comprometo a evangelizar y a ganar almas y traerlo a la casa de Dios. Hágalo ya, porque mucha gente está muriendo sin el amor de Cristo. Hermanos, 5 evidencias de un verdadero despertar basado en la iglesia del primer siglo. Cierre sus ojos un momento, por favor, y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo tu presencia sobre nuestras vidas. Sobre todo, Señor, el despertar que tú estás poniendo en cada creyente de la iglesia, el despertar, Señor, que hay en muchas congregaciones, pero nosotros nos vamos a suscribir al templo cristiano, a lo que la iglesia del templo cristiano está haciendo. Yo sé, Padre, que nuestro pastor Orlando está con un deseo ferviente de ver una congregación activa, una congregación llena del fuego de Dios, que la unción del Espíritu Santo, Señor, se mueva con autoridad. Pero yo pido en esta hora que seas tú, el Espíritu Santo, que pueda ministrar aquellos corazones, Señor, de los que posiblemente dirán, pastor, yo no estoy haciendo esto. Algunos quizás dirán, Señor, en esta hora, yo no estoy haciendo eso. Yo me he quedado ahí sentado. Despiértalo, Señor. Aviva, Señor, la llama. Aviva el anhelo y el deseo, Señor, por compartir a otros del amor de Dios. Sé que tu obra, Señor, ni el mismo infierno la podrá destruir. Pero creemos que hay gran oposición cuando una iglesia se levanta, Señor, y empieza a hacer cosas. Yo quiero pedirle que levante su mano un momento, por favor. Levante su mano un momento. Señor, que el Espíritu del Señor esté sobre cada uno de mis hermanos. Que tú los dotes de herramientas claras, poderosas, Señor, y sobre todo la unción de tu Espíritu Santo para seguir haciendo el trabajo, Señor, que nos has encomendado. Necesitamos evidencias en la vida de cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos en esta mañana y oramos para que ese despertar continúe y para que veamos tu gloria sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le doy una ofrenda de palmas al Señor, hermano?